Dios los bendiga, mis queridos hermanos. ¿Cómo están esta noche? Yo vengo aquí en esta noche a hablar del tema que había quedado, que tenía que haber dado la semana pasada, pero no pude. Entonces lo dejé para hoy, ¿verdad? Hoy lunes en la noche. Yo espero que se encuentren bien. Yo espero que en nombre de Jesús que todos estén bien. Y vamos, ¿verdad?, a empezar con el tema de vida a los huesos secos. Esta palabra, ¿verdad?, yo la había leído hace unas semanas atrás y, ¿verdad?, y me inspiró, porque no solamente me inspiró, sino que Dios me inspiró sobre el tema, porque yo también estuve, ¿verdad?, espiritualmente en el Valle de los Huesos Secos, ¿verdad?, cuando uno está muerto en espíritu. Pero antes de entrar a hablar detalles y de la palabra, voy a hacer una pequeña oración, ¿verdad?, para que comencemos. Padre Celestial, amantísimo Padre, te presentamos Señor, este tema, Padre, que seas tú, Espíritu Santo, ministrando y tocando otras vidas, otros corazones, Señor. Que no solamente me ministre a mí, sino a todas aquellas personas que ven este video, Señor. Tócalos y llénalos de cada día más de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ahora vamos a leer la palabra, ¿verdad? Voy a estar exponiendo el tema de la vida de los huesos secos en Ezequiel 37, y aquí lo tengo en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: entonces profetiza sobre tus huesos, y dile, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré la piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Yo estuve estudiando y estuve resumiendo, ¿verdad? Como le digo siempre, no soy experta, pero yo me dejo guiar siempre por el Espíritu Santo, y que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, dándome el cernimiento y guiándome en toda palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, si vamos a ver, ¿verdad?, en Ezequiel, de los valles de los huesos secos, ¿verdad? La mano de Jehová vino sobre mí, ¿verdad?, sobre él. Y la notable experiencia profética de Ezequiel no es llamada específicamente una visión, pero ese parece ser el sentido de la frase: me llevó en el espíritu. Y de Jehová consideramos lo que sigue como algo que Ezequiel vio como una visión, no con su sentido físico de vista. O sea, Dios le dio la visión a Ezequiel de estos valles que estaban llenos de huesos secos. Le dio la visión, y como lo escribí aquí, ¿verdad?, que no es, no sigue como se llama, no le vio como una visión, sino con un sentido físico de la vista. Le mencionó de la mano al Señor, que indica inspiración proféticos. Ezequiel fue llevado en el espíritu del Señor, es decir, en visión y puesta en el valle. En medio de un valle, ¿verdad?, que estaba lleno de huesos, Ezequiel vio una gran extensión, un valle que era ciertamente el valle de la muerte, el suelo del valle que estaba tan lleno, pero tan lleno de huesos humanos, que se describe como lleno de huesos. Ezequiel los vio por todo el derredor y observó que había muchísimos sobre faz del campo. O sea, yo me imagino, ¿verdad?, que
como Dios lo llevó en espíritu a ver los huesos secos, yo me imagino que, pensando yo, que él estaba como en un campo y que ese campo estaba full de huesos. O sea, que no había vida. No había vida. O sea, estaba todo seco, muerto. Y entonces el valle es la misma palabra que el campo. En Ezequiel 3:22 nos dice, y vino allí la mano de Jehová sobre mí y dijo, levántate y sal al campo, allí hablaré contigo. Entonces Jesús, ¿verdad?, le dijo a Ezequiel que le dio la mano allí, Jehová sobre él, y que le dijo, levántate, o sea, que saliera, ¿verdad?, al campo, porque él quería hablar con Ezequiel en ese momento. Entonces, las personas representadas por estos huesos no solo estaban muertas, sino también habían sido deshonrados en el pensamiento. Del antiguo Israel y del antiguo cercano oriente, un cadáver sin enterrar con resto expuesto era una vergüenza impactante. Yo me imagino que ellos se avergonzaban porque imagínate un cadáver que esté fuera y expuesto, eso se pone apestoso, ¿verdad? Y entonces era una vergüenza para ellos. Entonces, evidentemente a estos huesos se le había negado un entierro adecuado. Pues, por lo que yo investigué y lo que leí, lo que estudié, pues parece ser que ellos no enterraban a la gente, lo dejaban expuesto ahí al aire libre y me imagino pudriéndose. Entonces, dice, los huesos yacían en la superficie del valle, como los restos del cadáver a los que se les niega un entierro adecuado y son dejados para buitres carroñeros. O sea, que imagínate un muerto ahí al aire libre en el campo y que venga todo ese samuro y comiéndoselo, ¿sabes? Suena asqueroso, pero es la realidad. Y si lo comparamos con la vida espiritual, así es la vida espiritual. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, ni estamos cementados en la palabra que es Cristo, nosotros somos huesos secos, porque yo fui un hueso seco. Yo estuve en el valle de la muerte de los huesos secos. Pero ¿qué pasó? Hasta que Dios vino a mi vida y me restauró y hizo de mí y sopló vida sobre mis huesos y me dio vida de espíritu de vida, ¿verdad? Y me levantó y aquí estoy, porque yo estaba muerta en el espíritu. Yo no buscaba de Dios, yo no iba a la iglesia, como siempre lo he dicho, yo era una mujer rebelde, que no quería saber de las cosas del Señor. Y obviamente yo estaba muerta, yo estaba seca, pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso, y Él es tan maravilloso por su misericordia. Cuando Él vino, Él me sopló aliento de vida y me dio vida y vida en abundancia. Y por eso ahora lo que yo estoy haciendo es que ahora estoy yo regando las semillas, las semillitas, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Y ahora lo que el Señor me ha puesto en mi corazón, ahora está creciendo, está naciendo, porque ahora quiero y me nace, y ahora quiero estar compartiendo con ustedes la palabra, compartir mis experiencias en el Señor, porque Dios hace como quiere. Y eso es algo tan bello, amén, para la gloria y la honra del Señor. Entonces aquí yo estuve leyendo y investigando y dice que dejados por los buitres que se los comieran, o sea, carroñeros que se los comieran así. Y como israelita y especialmente como sacerdote, Ezequiel sabía lo importante que era, ¿verdad?, el trato adecuado a los cadáveres humanos. Entonces, la visión puede haber sido provocada por el recuerdo real de ver a los israelitas muertos esparcidos fuera de Israel. Esparcidos a lo largo del camino del desierto que condujo a Ezequiel y sus compañeros al auxilio. Y por ciertos secos en gran manera, aparte de su presencia en un cuerpo vivo, los huesos están muertos. Los huesos secos no solo están muertos, ellos han estado muertos por mucho tiempo. Los huesos secos son lo que cuando la vida ha terminado, si algo nunca hubiera tenido vida,
no dejaría huesos. Sin embargo, cuando algo ha estado muerto tanto tiempo, perderemos la esperanza de que vuelva a vivir. Bueno, hay gente allá afuera que pierde la esperanza, que siente que están muertos, siente que no tienen ganas de vivir. Y es un erróneo, porque cuando venimos a Cristo, Dios nos da vida, nos da ese soplo de vida, y claro que volvemos a vivir. Como por ejemplo, acá, como es un ejemplo que voy a poner, que acaba de pasar hace días, un caso de este pastor evangélico que estuve viendo el testimonio del ayer, ¿verdad? Porque mi amiga Alex, ¿verdad? Mi comadre me comentó sobre esto, de Ángel Casiel, algo así que se llama el evangélico. Él murió, el Señor lo llevó al proceso de la muerte por desobediente, porque él dice en su testimonio que él predicaba y él hablaba y andaba con la Biblia en la mano, pero él, ¿verdad?, él se burlaba de Dios, porque por un lado estaba con las cosas del Señor y por el otro lado estaba haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y Dios lo llevó al punto de estar muerto cuando le dio COVID. Y él estuvo expresando y explicando todo lo que hicieron con él, ¿verdad? Y el Señor lo libró de la muerte. El Señor lo revivió. ¿Qué es imposible para Dios? Para Dios no es nada imposible. Si revivió a Lázaro, que estaba muerto, al tercer día, que estaba podrido, ¿qué es imposible para Dios? Por eso cuando yo oro, le pido al Señor que le dé vida a esos huesos secos, que le dé vida a esas personas que están espiritualmente muertas, para que el Señor haga con ellas su voluntad y tú sabes, y trabajen con su corazón, ¿verdad? Y le quite la venda de los ojos. Entonces dice, él pregunta, o sea, yo digo aquí que fue que Dios y Dios le preguntó a Ezequiel, ¿y vivirá estos huesos? ¿Vivirán? Entonces, él le respondió, eso tú lo sabes, Dios, porque es la realidad. Nosotros no sabemos nada. A mí me preguntan cosas y a veces yo no sé. Yo solo dejo todo en las manos de Dios, que es el único Dios que sabe, ¿verdad? Entonces, uno podría esperar que un cadáver recientemente muerto pudiera resucitar. De alguna manera, nadie espera de los huesos dispersos y desprendidos pueden vivir admirablemente. Y Ezequiel respondió la pregunta de Dios con la única esperanza que podía encontrar, diciendo, Señor Jehová, tú lo sabes. Porque él no sabía. Dios le dio la visión y él tuvo la visión y profetizó sobre esos huesos secos, pero él no sabía, ¿verdad? Entonces dice Ezequiel no tenía esperanza en los huesos, pero sí tenía esperanza de Dios. ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios. Ezequiel no asumió saber lo que Dios quería hacer con los huesos. Ezequiel confiaba en que Dios sí sabía. Por eso, cuando nosotros no entendemos las situaciones de nuestras vidas, ni sabemos lo que va a pasar en nuestra vida, por eso nuestra confianza está en el Señor, ¿verdad? Por eso dice, Ezequiel confiaba en que Dios sí lo sabía. Entonces, pues como tú y como yo, estamos pasando por situaciones y no sabemos qué va a pasar, porque solo Él lo sabe. Lo único que nos toca es orar y darle gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es el que se va a glorificar en nuestra vida y Él es el que se encarga de todos nuestros problemas, de nuestras situaciones. Como lo dije hace rato, yo también estuve en los huesos secos por muchos años, espiritualmente. Entonces, hablar de vida de huesos muertos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Como Ezequiel pudo experimentar y vio. Y cuando el Señor le mostró, cuando él estaba pegando cada hueso de cada membrana,
¿verdad? Que empezó a pegar cada tejido, o sea, que su piel se fue transformando, cada tendón se fue uniendo. ¡Wow! Eso es tremendo. Es una experiencia, es una visión. ¡Wow! Me imagino que él estaba, o sea, ¡wow, Señor! O sea, pensando yo, porque si yo tengo una visión, tendré una visión, ¿verdad? Que el Señor me lleve una visión a experimentar algo así. Yo digo, ¡wow! Y ver el poder. Ahí el Señor está enseñando el poder que Él tiene sobre nosotros. Que como Él ha levantado gente de la morgue, de las urnas, para la gloria y la honra de Él. Y están predicando su palabra. Y están hablando. Pero lamentablemente como este pastor lo levantó. Pero el Señor le plació y se lo llevó, ¿verdad? Y entonces, Él profetiza sobre esos huesos. Él profetizó, Él le habló a los huesos. Entonces, en el versículo anterior, Ezequiel deliberadamente dejó el asunto con Dios, con su poder y sabiduría. Con Dios, con su poder y sabiduría. A su vez, Dios le dio al profeta algo que hacer. ¿Verdad? Amén. Dios le ordenó hablar y profetizar a los huesos secos muertos. Según todas las observaciones externas, este era un acto vano e insensato. Muchos años después, el apóstol Pablo reconoció que el mensaje de la cruz, el rescate de Dios para la humanidad perdida, ¿verdad?, en las personas, y la obra de Jesús, especialmente su sacrificio en la cruz, era la locura de lo que se pierden. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra, ¿verdad?, de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Qué lindo, ¿verdad?, el Señor. Como dice aquí, si nos ponemos a entender al Señor, como está diciendo mi amiga anoche Alexis, nos volvemos locos. Porque al Señor no se le puede entender si no hay que obedecer. O sea, a veces cosas pasan en nuestra vida y uno que dice, wow, pero ¿qué pasó aquí? Yo no entiendo. A veces no entendemos los propósitos de nuestras vidas que el Señor tiene en nuestras vidas. No entendemos la situación que estamos pasando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es agarrarnos de Dios y orar y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude cada día, ¿verdad? Y que nos ayude a llevar la palabra y nos ayude a levantar estos huesos secos y profetizar con el nombre del Padre primeramente y el Espíritu Santo nos lleve y nos guíe, ¿verdad? Y nos dé esa convicción para poder profetizarle a otras vidas que están en ese valle, que hay muchas vidas que están en ese valle. Y solamente nos resta que orar y profetizar y hablar y declarar por fe, ¿verdad?, de que esos huesos secos vivirán. Entonces, si queremos un avivamiento, debemos revivir nuestra renovación por la palabra de Dios. Si queremos conversiones, debemos poner más de la palabra de Dios en nuestros sermones. Incluso si la parafraseamos en nuestras propias palabras, aún así debe ser en su palabra, donde depositemos nuestra confianza, porque el único poder que bendecirá a los hombres radican en eso. Hay que tener cuidado. Por eso cuando yo voy a dar los videos live, yo le pido al Espíritu Santo que me guíe y me dé discernimiento, porque para no parafrasear las palabras a mi manera, sino que sea el Espíritu Santo que sea dándome todo el entendimiento y que de esta boca salga palabras de Él, mas no mía. Por eso hay que tener la confianza en el Señor y llegar a conversar con el Señor, ¿verdad? Como lo escribí aquí, ¿verdad? Porque lo resumí. Entonces, a nuestras propias palabras, porque así debe ser, ¿verdad? Amén. Porque la confianza con nuestro Padre es importante. Porque si no hacemos las cosas por fe y oramos, y lo hacemos con fe, aunque hablemos bonito, a veces esas palabras salen secas. Pero cuando tú hablas con esa convicción, creyendo y que el Espíritu Santo te va a guiar, va
a tocar esos corazones y que esa palabra va a penetrar en los corazones de cada vida allá afuera, de cada persona. El Espíritu Santo llega a los corazones y toca. Amén. Entonces los huesos secos, oíd palabras de Jehová. Ezequiel solo podía predicar este mensaje lleno de fe en Dios. Sin embargo, si estaba seguro de que hablaba la palabra de Jehová, sabía que la palabra de Dios tenía un poder sobrenatural. Es que la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural y Ezequiel lo sabía. Porque la palabra de Dios tiene poder. Eso es como cuando uno bendice. Toda palabra que sale de nuestra boca tiene poder como de maldecir o bendecir. Y por eso cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos las otras vidas, le declaramos vida y le declaramos la palabra. Porque la palabra del Señor tiene poder y llega a tiempo a las vidas de las personas. He aquí yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis, dice. Dios permitió llenar los huesos secos con espíritu, prometió traer carne sobre esos huesos y cubrirlos con piel de Dios. Y Dios haría que los huesos que una vez estuvieran muertos secos vivieran. Esta fue una obra de avivamiento, de devolverle la vida a algo que alguna vez tuvo vida. De la nada. Era la restauración de la vida de algo que había estado muerto por mucho tiempo. Yo estuve muerta espiritualmente por muchos años. Por muchos años. Y mi mamá oraba por mí todas las noches para que el Señor me cambiara. Y yo lo testifico ahora que para la gloria y la honra del Señor, ahora ya está viendo el fruto que yo estoy dando. ¿Por qué? Porque yo estaba muerta. Yo estaba muerta espiritualmente. Yo no entendía nada de lo que era de Dios. Yo no entendía nada. Pero poco a poco el Espíritu Santo me ha ido enseñando y ha venido a mi vida y revivió estos huesos secos que yo estuve y me dio vida. Porque es cuando una plantita está seca. Hay gente que la bota porque dice, ay no, esa planta no sirve. Pero si le sacan la raíz, se dan de cuenta, todavía la raíz está ahí. Y si la replantan y le echan el agua, vuelve y revive. Así mismo es la palabra de Dios. Cuando estamos secos espiritualmente y venimos arrepentidos y venimos con ese corazón dispuesto a servirle al Señor, tus huesos revivirán, porque Él es el pan de vida y el que va a regarnos. Y nos riega esa plantita, pero también nos da espíritu de vida, sopla sobre nuestros huesos. Amén. Entonces, esta fue la declaración de Dios. Los huesos nunca podrían crear vida dentro de sí mismos. Al ser proclamada la palabra de Jehová sobre ellos, recibieron promesas de vida de Dios. La vida estaría marcada por el aliento viviendo una vez más en estos huesos. Esto tiene un doble sentido porque las antiguas palabras hebreas para aliento y espíritu son la misma. Esta fue una concesión del Espíritu de Dios como se promete previamente. Entonces en Ezequiel 36, 27 nos dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. En su raíz, ¿verdad? Raudantamente, o sea, En su raíz, ruaden denota el sentido del aire en movimiento, es decir, viento o aliento. Esto puede extenderse de una brisa suave hasta un viento tormentoso o desde un soplo que se exhala hasta una pasión furiosa. ¿Qué significa? Tanto el espíritu, disposición del hombre, como también cuya de emocionales como el vigor, el coraje, la impotencia y la
y la éxtasis cubre no solo el soplo vital del hombre que se le da al nacer y que deja su cuerpo en su último suspiro, sino también que el Espíritu de Dios que imparte de ese soplo, tal es la rica variedad de la palabra usada aquí por Ezequiel. Es que yo saco las notas y a veces escribo y me enredo, perdón. Pero sí, el profeta Ezequiel, ¿verdad? Aquí dice que él también, el Espíritu Dios de que imparte ese soplo. Él fue testigo de eso. Él fue testigo de que fue soplo de vida cuando él le sopló la vida y le profetizó a esos huesos secos. Pero no quiero hacer muy largo esto porque esto es largo este estudio. Entonces, vamos a cubrir de Ezequiel 7:8 y dice, los huesos muertos se ensamblan. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré aquí tendones sobre ellos y carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu. Profeticé pues como me fue mandado. Si Ezequiel tenía alguna duda, él la desechaba y hacía lo que Dios le había mandado para la percepción humana. Esta proclamación de la palabra de Dios era una tontería, pero para Ezequiel fue una obediencia. Claro, es que así es la vida de nosotros los cristianos, que tenemos que obedecer la palabra del Señor cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Y lo comparo un poquito, porque todo se trata de obediencia. Y yo estoy aquí sentada poniendo la palabra de Dios y sin experiencia, solo dejando llevarme por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me guíe. Es obediencia, porque yo tengo que ser obediente a lo que mi Padre me llamó a hacer, ¿verdad? Por eso Ezequiel obedeció al Señor, porque era un hombre de Dios y obedeció la voz del Señor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, como profetizó Ezequiel. Primero hubo un ruido entre los huesos y tembló. Mientras continuaban los huesos, comenzaron a ensamblarse en esqueletos. El texto no los dice específicamente, pero se puede suponer que los huesos se ensamblaron correctamente como esqueletos y no como extraños combinaciones de huesos. Cuando Dios restaura, pone las cosas juntas de la manera correcta. Y es así el Señor en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor pone cada situación, cada que estemos pasando, lo pone en su lugar. Y por eso decimos, wow, el Señor es bueno, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de perfección, Él es correcto. Y así mismo es con nuestras vidas. Él va poniendo y va armando nuestras piezas. Como yo di un ejemplo el domingo contando con una persona que es como un barro, que Él coge el barro, ¿verdad? Que Él lo viene y lo desarma y vuelve y lo arma y nos masajea y vuelve hasta que va formando ese barro y lo va armando poquito a poco hasta que forma ese árbol. Y si nos queda una grieta o algo, vuelve y nos desarma y vuelve y nos arma de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros somos como el barro. Y lo dice la palabra. Nosotros somos como el barro porque Él es nuestro alfarero. ¿Verdad? Amén. Entonces dice que un temblor, dado que separados del Espíritu somos impotentes, debemos valorar mucho cada movimiento de su poder. Que nótese en este relato de la visión en el valle, como el profeta llamaba la atención sobre el hecho de las sacudidas y los ruidos y la aparición de los tendones y la carne, incluso antes de que hubiera cualquier señal de vida. Pienso que si queremos que el Espíritu de Dios nos bendiga, debemos estar alerta para notar todo lo que hace. Por eso es importante. Y siempre yo lo digo, se lo digo a la gente, es importante orar.
no solo es venir a los pies y ser cristiano, no. Es orar. Tenemos que orar, menguar, para que menguar nuestro corazón mengue. Porque es, ¿verdad? Para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Y estemos alerta. Y estemos alerta de todo lo que hace, porque así nos da el discernimiento de lo que viene, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y yo siempre lo pongo de esa manera. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió. Después de que los huesos fueron ensamblados, los músculos y tejidos vinieron sobre los huesos. Los huesos estaban llenos de actividad, pero todavía no tenían el espíritu de vida en ellos. La reactivación de los huesos secos ocurrió claramente en las etapas. ¿Verdad? Wow, mira si el Señor es tan bueno y tan misericordioso que todavía no tenía espíritu. Esos huesos no tenían espíritu todavía de vida. Y la reactivación de los huesos secos, ¿verdad? Claramente lo hizo por etapa. Agitación de los huesos, asemblaje de los huesos, tendones y carne sobre los huesos, piel sobre los tejidos cubren los huesos, esperando el aliento de Dios. Ellos estaban esperando que Dios les diera el aliento. Entonces, la secuencia que involucra los huesos, tendones, carne y piel, refleja una comprensión de la anatomía disponible para cualquiera que haya presenciado la matanza de un animal. También invierte el proceso de su composición. Wow. Eso yo me quedé en shock cuando lo leí y lo estudié. Yo dije, wow, ¿verdad? ¿Cómo lo comparan? Entonces dice, el cuerpo es la envoltura del alma. Nosotros somos cascarones. Nosotros, esto vuelve al polvo. Somos cascarones. Nosotros somos la envoltura del alma. Entonces dice en Daniel 7:15, dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Entonces, el traje del alma, la prenda superior, es la piel al interior de la carne, lo más interno de todo huesos y tendones. Así que aquí hablamos, ¿verdad?, de hombres de piel, con carne y tendones, huesos, pero cómo andan antes de hablar, recibido el aliento de vida, aún faltaba el espíritu de vida. Y así es el mundo espiritual. Y aquí yo lo estudié y lo leí y dice cómo andaban. Yo cómo andaba cuando yo no tenía espíritu, no tenía el espíritu de Dios, cuando yo era un valle hueso seco. ¿Cómo andaba? Yo espiritualmente era un zombie. Por mi personal. Yo andaba como un zombie. ¿Por qué? Porque no tenía los ojos abiertos, no tenía vida, yo estaba seca. ¿Y qué vida tenía? ¿Qué vida tenía? Yo no tenía ninguna vida, porque yo estaba seca, totalmente seca, ¿verdad? No hay enseñanza en la Escritura de que la resurrección de alguien de la muerte física se llevará a cabo en la etapa como se declara aquí para los huesos secos del pueblo de Israel. Yo voy a cortar esto un poquito, hermano, porque no les quiero hacer largar esto, porque esto, como les digo ahorita, yo resumí bastante y saqué bastante el estudio, porque esto me impactó, porque yo me reflejé en este versículo. Y el pastor el domingo lo mencionó. Y yo caí en una presencia y lloraba porque yo decía, wow, yo estuve ahí. Y por eso Dios me dio esta palabra cuando la leí, porque me dio a entender de que yo estuve en ese valle. Pero para la honra, Él me dio vida y vida en abundancia. Entonces dice, la segunda profecía de los huesos trae vida y fuerza, y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová,
el Señor Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies en un ejército grande y extremo. Entonces, cuando él profetizó el espíritu, el versículo anterior dejó el valle lleno de cuerpos revividos, activados, que aún carecerían de aliento. Ahora se le dijo a Ezequiel que llamara al espíritu aliento y viento, orando que el aliento del espíritu viniera sobre estos muertos y vivirán. Y así hizo Ezequiel. Él hizo lo que Dios le mandó hacer. Él vino y le profetizó y que llamara al espíritu aliento y viento. ¿Y qué hizo él? Y orando que el aliento del espíritu viniera sobre esos que estaban muertos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, ven de los cuatro vientos. O sea, cuando él oró, me imagino que él habló de los cuatro vientos, que yo me imagino que es norte, sur, este y el oeste, que son los cuatro vientos que vienen. Entonces dice, ven y de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. En esta visión Ezequiel ya habría proclamado la palabra de Dios a los huesos muertos y secos y había visto hacerse una obra extraordinaria. Sin embargo, no era suficiente, también tenía que haber una obra del Espíritu Santo. A Ezequiel se le ordenó orar, profetizar audazmente al Espíritu de Dios que hiciera el milagro de la recreación, que respirara en las narices del hombre aliento y vida. Wow, tremendo, ¿no? Cómo él, solamente orando y creyendo, ¿verdad? Para que Ezequiel profetizara y le ordenara en la oración, ¿verdad? Al Espíritu, ¿verdad? De Dios, que hiciera el milagro. Y el Señor así lo ha hecho, ¿verdad? A mucha gente, no solamente espiritual, sino, como repito, hay testimonios allá afuera de gente que ha estado muerta y el Señor las trae de más allá y han revivido y están llevando la palabra del Señor. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. Y así mismo es. Cuando el Señor hizo a Adán y a Eva, ¿verdad? Antes a Eva, cuando Él creó la tierra, que creó el mundo, que Él hizo el planeta, Él dijo, bueno, vamos a hacer a alguien, ¿verdad? Para que viva en la tierra. ¿Y qué dice en la palabra? Que Él nos hizo a Adán a su imagen y semejanza. Y por eso cuando Él hizo al hombre, Él lo hizo del polvo, de la nada. Por eso la palabra dice que cuando nosotros morimos, volvemos y nos hacemos otra vez polvo, porque del polvo eres y de polvo te convertirás. Y eso lo mismo lo dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces, qué bello, ¿verdad? ¿Cómo me imagino yo la experiencia de Ezequiel de ser tan poderosa, de ver cómo esos huesos encarnaron y tuvieron vida? Amén. ¿Verdad? Entonces profetizó para que la obra se cumpliera. Entró en ello espíritu después de la fiel proclamación del mensaje de Dios por parte de Ezequiel. El trabajo de revivir los huesos secos se completó. El Espíritu de Dios entró en los cuerpos reanimados y pusieron sobre sus pies. ¡Wow! Como algo que estaba muerto y no tenía vida, que estaba seco, cómo fueron reanimados y se pusieron sobre sus pies. Entonces, la gente cree que no hay esperanza para la humanidad en el hombre. Pero si estos huesos secos revivieron y pudieron estar en pie cuando se veían muertos, vino Dios y usó el profeta Ezequiel y le dio palabra de vida.
Y vino el Espíritu Santo de Dios y sopló aliento, vida en ellos. Y los hombres pudieron renacer y al fin ser sanados y de sus separaciones y ser reunificados bajo un rey. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? Pero si estamos muertos espiritualmente, somos huesos secos, como lo estuve yo. Un hueso seco no tiene vida, pero cuando nosotros nos arrepentimos y creemos que tenemos vida, y cuando reconocemos que Dios es la vida, entonces viene Dios a nosotros y nos da esa esperanza de vida. Porque Juan 6:51, ¿verdad? Nos dice, déjame buscarlo aquí, le voy a decir lo que dice Juan 6:51. Porque Dios es bueno, Dios es tremendo. Que como Ezequiel tuvo ese privilegio de ver, ¿verdad?, los huesos reunirse y ver vida en ellos. Y eso es tremendo. Por eso allá afuera hay mucha gente que está igual, que está en ese valle de huesos secos. Y el Señor, ¿verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que salir, ¿verdad?, a llevar la palabra, a predicarle a otros hermanos, para levantarlo espiritualmente y dejarles saber de que Cristo los ama, de que Cristo te ama, de que no estás solo y de que Él es tu vida y que Él es el pan de tu vida y que Él es el agua de vida, que es el río de agua viva, como dice la palabra. Entonces vamos a leer 6:51, ¿verdad? A ver qué nos dice aquí. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Es lo que yo acabo de decir. Que Él es el pan, que Él es la vida. Sin Él no somos nada. Si no fuera pues la misericordia del Señor, yo no estuviera aquí, ¿verdad? Porque Él es nuestra agua, Él es nuestra fuente, Él es el manantial de la vida, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a buscar también Juan 15:5. Dame ir para atrás. La Biblia. Dios es bueno, Dios es bueno. Y ahora yo le voy a contar un pequeñito testimonio que les voy a dar antes de irme, ¿verdad? Dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos. No, perdón. Juan 15:5. Espera, 5:15. Perdón. Sí, I got it right. Pensé que lo tenía mal. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era, que le había sanado. ¿Verdad? Dios es nuestra sanación. Dios nos levanta, nos restaura. Él nos sana, Él nos liberta. Él es el que hace como quieren en nuestra vida. Y Dios es el árbol de la vida y nosotros somos la rama. Y cuando el hombre se separa de Dios, espiritualmente se seca. Hermanos, lamentablemente así es. Eso es cuando nosotros si arrancamos una rama del árbol que está pegado, que está plantado a la tierra. Ese árbol, ¿verdad?, tiene vida. Pero si arrancamos un branch o una rama, como se dice en inglés, se seca. Y así mismo es Dios. Yo comparo eso con Dios. Dios nuestro árbol, nuestra vida. Y si nos separamos, nos secamos. Y así es la vida espiritual. Si nos separamos y nos alejamos del Señor y dejamos de orar, dejamos de buscar de Dios, dejamos leer la palabra, poquito a poco nos vamos secando y poco a poco nuestro espíritu vuelve y muere. Por eso es importante orar y buscar el rostro del Señor, ¿verdad? Y mantener esa comunicación con Él constantemente, primeramente para no secarnos. Y segundo, para no retroceder y volver a caer como yo caí en el Valle de los Huesos Secos. Porque hace años yo buscaba ir a la iglesia, pero no tenía vida. Era una mujer que iba a la iglesia con el letrero aquí cristiano en la frente, pero estaba seca, estaba muerta.
Por eso es importante tener esa relación con el Señor, para que no nos secamos, porque Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Amén. Pues hermanos, yo no les quiero hacer muy largo este live, porque ya son las 11:22, pero les voy a contar un testimonio pequeñito. Resulta que hace semanas atrás, mi esposo vino aturdido y estaba cabizbajo, triste, porque mi esposo, la compañía donde trabaja, vendió la compañía a otros dueños. No voy a decir nombre, ¿verdad? Por cuestión de privacidad del nombre de las compañías. Y vendió la compañía a otra gente. Y él estaba preocupado. ¿Por qué? Porque había perdido su ahorro de tantos años. Él había ahorrado, porque la compañía donde él estaba con esta compañía donde la gente, donde le va sacando un dinero, y ese es el dinero de retiro, de retirement plan, ¿verdad? Y él estaba tan mal porque él me dijo, bebé, lo perdí todo. El retirement plan lo perdí, perdí todo mi dinero, todo lo que yo me esforcé de trabajar. ¿Y qué pasó? Que para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Estaba mi esposo cabizbajo. Y yo lo miro y le digo, bebé, no te preocupes, que el Señor, tranquilo, que el Señor es nuestro pastor. O sea, yo le dije a él, tranquilo, mi amor, no te preocupes, que Dios va a hacer algo. Que me dijo, no van a dar hora, que la cosa está fea, que si esto y lo otro. Y yo le dije, tranquilo, confía en el Señor, como vamos a confiar en Dios, tranquilo, porque le dije, para los demás, la acusación debe estar mal. Pero aunque la situación esté mal alrededor, y cuando el Señor te va a bendecir, aunque la situación esté mal en el trabajo, te bendice. Y le dije, lo que hay que hacer es obediente, ¿verdad? Amén. Y entonces, días después le llegó una carta. Yo ni la leí, yo la ignoré. Pasaron los días, una semana está bien, otra vez. Pasó la semana, llegó otra carta y cuando yo lo veo, que él está llenando unos papeles de la compañía, del retirement plan, donde él tenía su retirement plan. Y no me van a creer, hermano, que le llegó la carta. Y para la gloria y honra del Señor, cuando él le dijeron que esa compañía donde él está no iba a seguir trabajando con otra compañía para que ellos siguieran ahorrando su retirement plan, para la gloria y la honra, no perdió el dinero, se lo devolvieron. Porque Dios es fiel cuando uno es obediente. Y yo le decía al papi, tranquilo, no te preocupes, que todo va a estar bien. Y yo siempre lo digo, aunque estemos en tormenta, aunque estemos en aflicciones, todo obra para bien. Solo tenemos que confiar y seguir orando y seguir perseverando en la palabra del Señor. Y seguir encaminándonos ahí para que el Señor haga su voluntad sobre nosotros. Y ver, ¿verdad?, lo que el Señor nos tiene para nosotros. Y ese fue el testimonio. Y hermano, y les voy a confesar algo. Nosotros estábamos pasando una situación tan grande que estuvimos comiendo por un buen rato, por un par de semanas, arroz y habichuela y arroz con huevo. Y a veces no tenía para leche para los niños. Y los nenes llorando, mamá, que si esto y lo otro, mamá, no tenemos leche. Yo le decía, tranquilo que Dios va a proveer. Tranquilo que Dios va a proveer. Porque los niños no entienden nuestra situación económica. Lamentablemente los niños, son inocentes y no entienden. Mamá, no tenemos esto, mamá, no tenemos lo otro. Pero yo, tranquilo. Le decía, tranquilo, vamos a comer lo que el Señor nos provee hoy porque no tenemos más nada. Y para la gloria y la honra del Señor, con ese cheque, yo le pude suplir a mis hijos lo que ellos estaban necesitados. Pudimos pagar y podemos pagar ahora nuestros biles, porque yo estaba atrasada en mis biles, brutalmente atrasada, al punto que me iban a cortar la luz. Pero para la gloria y la honra del Señor, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo a nuestras vidas. Cuando nosotros somos obedientes y le oramos al Señor, el Señor hace como Él quiere. Amén.
Y bueno, hermanos, yo los dejo porque ya son las 11, casi 11:30. No los quiero seguir entreteniendo. Pero comparte mi video para que toquemos más vidas, ¿verdad? A otras personas. Y que esos huesos secos que están allá afuera, que el Señor sople vida y se levanten para la honra del Señor. Pues yo los dejo, Dios los bendiga y los guarde, que el Señor sea con ustedes y bendiciones. Voy a hacer una pequeña oración y nos vemos en otro próximo video. Amén. Cuando el Señor me dé, bueno, el otro tema que quiere que yo dé, ¿verdad? Amén. Santísimo Padre Celestial, hoy yo me retiro, Señor, pero no de tu presencia. Yo te pido por cada persona, hermano, que ha visto mi video o que verán este video, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tocando sus vidas, tocando sus corazones, Señor, y levantando, Señor, esos huesos secos para tu gloria y tu honra, Señor Jesús, para que esas personas que están ahí afuera, Señor, lleguen a tus pies y que este video alcance a vidas, Señor, y toque muchas vidas más. Amén, amén, amén. Pues hermanos, yo los dejo. Bendiciones, que el Señor me los bendiga. Bye. Nos vemos en un próximo video. No se le olvide compartir, por favor, porque esto no es para obtener likes ni obtener views. No, esto es porque yo quiero que el Señor llegue, ¿verdad? Y toque, porque ese es mi mayor gozo, que el Señor toque otros corazones allá afuera y sea el Señor haciendo su voluntad en cada vida. Amén. Dios les bendiga y buenas noches. Bye.